Vamos a hablarles ahora en el apartado Los empresarios de una empresa que tiene raigambre, que tiene historia, que tiene también futuro, aunque el futuro tendrá que ser necesariamente reconvertido porque está en un sector muy sensible en estos últimos meses. Hablamos del sector del transporte de viajeros por carretera. Turno para Autos González. Fidel Martínez preside el grupo Autos González, con intereses en Vigo y Ourense. Es una de las empresas de referencia en el sector y vive, como las otras, un momento ciertamente convulso. Después de la reordenación del transporte de viajeros por carretera, las empresas tienen que adaptarse a una nueva realidad. El transporte compartido entre el escolar y las rutas regulares es ya una realidad. Esta es la valoración que hace Fidel Martínez. Os transportistas pedíanlle a administración que nos deixara reestruturar as concesións porque as concesións non eran rentables e, polo tanto, había que reestruturarse, non era pérdida total. E, como a administración en ese momento non admitiu que se reestruturaran as concesións, pois foi o motivo de renunciar a elas. Os transportistas tendránse que poñer de acordo para chegar a entenderse pois con unhas UTEs, hai que facer unhas UTEs e ver se hai suerte, se pode concursar e ter a suerte de que che den o servicio para seguir traballando cada un na zona donde estaba traballando. El presidente del grupo Autos González reconoce que el sector está en un momento muy complicado y que incluso puede llegar empresas de fuera a disputarse el mercado ourensano si no hay unidad entre las empresas. Si aquí viñeran empresas con bastante máis dimensión das que temos aquí e nos quedáramos sin transporte, pois de alguna forma a desaparecer os empresarios, nada máis. La unidad, dice Fidel Martínez, es crucial en estos momentos. Debía ser factible, fai falta que haxa un entendimiento entre nós, debía ser factible, de feito, pois vamos, o van a empezar, porque eu agora, xa pouco teño que facer, pero van a empezar a ter reunións, teñen un ano por diante para chegar a uns entendimientos e de alguna forma debía haber un entendimiento e debía a xente entender que solamente unidos poden chegar a facer algo. Se non se aquí uns por un lado e outros por outro e non hai forma de poñerse de acordo e facer UTEs para que cada un este na súa zona, pois de alguna forma claudicará todo. Y para que cuaje esa unidad debe haber un cambio de mentalidad entre los empresarios, habitualmente muy desconfiados. Somos moi desconfiados, estamos pensando aquel que a ver si ven por aquí, vai polo outro lado, si me vai adelantar, e iso é o triste da cuestión. De feito, agora nestas UTEs que hubo agora, sobre estes cambios que hubo, pois bueno, hubo xente que quedou fora, en un principio houve xente que quedou fora e se está arrepentido de non haber estar dentro, de que poido haber quedado dentro. E houve outros que pensaban que a zona del nadie iba a ir a tocar e foron ya a tocar, entonces, amigo, quedáronse, bueno, pois moi enfadados e esos enfados teñen que terminar e ten que haber un entendimiento e se non é así, pouco futuro nos queda. En cuanto al futuro, Fidel Martínez ve así la estrategia a seguir. Bueno, a futuro, eu a única reflexión que fago a futuro en este sentido é de que haxa unha unión entre os transportistas. Unión non para facer unirse facendo grandes empresas, sino que haxa unión para que eles teñan entendimiento e se poida ir a concursar. Entonces, despois, cando cada un ten a súa zona, pois o lógico é que isto salga como zonal, que os concursos sean zonales, para que na zona aproveitemos o transporte de tal maneira que entonces entrará o discrecional, o regular, o escolar, que todo vendrá a ser o mismo, pero
nas súas zonas, cada un vai atender as súas zonas e vais a defender. El presidente de Autos González aboga por acentuar las fortalezas del sector y los servicios de las empresas para poder subsistir en un entorno muy cambiante. Me gustaríame que seguira estando en Ourense, seguir atendendo os servicios que se realizan aquí e de alguna forma que non houbera que salir ao estranxeiro para subsistir, que é o camiño que lle vexo, que de alguna forma vai haber que pensar en Europa, porque o que está aquí pois vai ser moita xente para subsistir. Autos González tiene más de 70 autocares y emplea a casi 100 personas. Seguimos con otras cuestiones. Hace relativamente poco tiempo les hablamos en detalle del contenido de la sentencia sobre actos jurídicos documentados y los derechos de reclamación que tienen las personas que han suscrito en su momento una hipoteca. Vamos a volver sobre este concepto porque recientemente se ha celebrado en la Confederación de Empresarios de Ourense una jornada divulgativa en torno a este particular. La sentencia sobre los contratos hipotecarios sigue dando mucho que hablar, sobre todo mucho que explicar. La Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias acaba de celebrar una jornada en la Confederación de Empresarios para explicar los pormenores del fallo y hablar de los supuestos de reclamación. María Álvarez, abogada y ponente en la jornada, recuerda el contenido de la sentencia. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la cual ha venido a contradecir una previa del mismo alto tribunal y, en resumidas cuentas, viene a decir que el impuesto de actos jurídicos documentados no es ahora reclamable por parte de los consumidores y usuarios porque es un impuesto que viene regulado conforme el obligado tributario, el sujeto pasivo, es precisamente el que adquiere el préstamo hipotecario. Por tanto, esa partida, ese concepto que veníamos reclamando hasta ahora, ya no va a ser reclamable. Esto si no viene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a decir que no y a revocar esa sentencia. Con respecto a las personas físicas y jurídicas que tienen derecho a reclamación, la letrada hace las siguientes consideraciones. Realmente el cambio no es tan grande, es decir, hay muchas partidas, muchos conceptos incluidos en las cláusulas que continúan siendo abusivos, con lo cual la viabilidad realmente sigue manteniéndose. Únicamente ya no vamos por seguridad jurídica, que es lo positivo que ha tenido esta sentencia, es que ahora sabemos qué podemos reclamar y qué no, ya no vamos a incluir este impuesto por el momento, al menos no en las reclamaciones que se interpongan ahora mismo, pero el cauce a seguir es exactamente el mismo. Primero, una fase extrajudicial a través de la cual debemos interponer una reclamación frente a la entidad bancaria donde le digamos cuáles son las cantidades que nos tienen que devolver más los intereses. Una vez que nos contesten de manera negativamente, predeciblemente, o que no nos contesten, entonces interponemos la demanda en la cual en el súplico, es decir, en la petición final que se hace después de todo el desarrollo argumental, reclamaremos las mismas partidas, pues cláusula suelo, gastos de notaría, registro, gestoría, etcétera, pero no incluiremos el impuesto a actos jurídicos documentados. Y como novedad, ahora podemos incluir una nueva partida, que es los gastos de comisión de apertura, con lo cual, a final de cuentas, las cantidades que vamos a venir reclamando son equivalentes. La sentencia del Supremo causó una sorpresa relativa, porque algunas audiencias provinciales ya se habían pronunciado de forma similar. Bueno, las audiencias provinciales, la de Ourense en concreto no se había pronunciado por el momento, pero ya había discusión reñida, es decir, había algunas audiencias provinciales que, atendiendo a la ley y a la jurisprudencia contenciosa administrativa, decía que el impuesto a actos jurídicos documentados, el obligado tributario es el sujeto pasivo, el adquirente del préstamo, pero otras venían a decir que como es una cláusula abusiva, toda ella debe ser nula y por tanto no se debe obligar al prestatario a pagar esas cantidades, con lo cual había un debate. Era previsible, bueno, atendiendo la literalidad de la ley podría serlo, atendiendo a la interpretación favorable de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios no era tan previsible. El fallo, por lo tanto, establece que por la constitución del préstamo el pago incumbe al titular de la hipoteca, pero en cambio, por el timbre de los documentos notariales el impuesto corresponde a la matriz, que se abonará por partes iguales entre el prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias por quien las solicite. Y llegamos ya, queridos amigos, al apartado Otras noticias de la semana. El Concello de Ourense está cerrando los 22 proyectos emprendedores que tutelará, junto con la Diputación Provincial y la Escuela de Organización Industrial, dentro del tercer coworking de La Molinera.
al que se han presentado un total de 40 candidatos. Del total de ideas emprendedoras presentadas, un 55% lo fueron por mujeres y un 53% por jóvenes con estudios universitarios. Por edades, un 25% pertenecen a menores de 30 años y un 28% a menores de 40. Del total de presentados, un 42% son desempleados, un 30% autónomos y el 28% restante trabajadores por cuenta ajena. Como en ediciones anteriores, la mayoría de las ideas emprendedoras pertenecen al sector servicios, sobre todo en aspectos relacionados con el turismo. La Molinera pone a disposición de los participantes en el coworking el Centro de Innovación Social para desarrollar el concepto y diseño de cada proyecto y poder llevar a cabo un primer test de su viabilidad. El Grupo Coren cerró el ejercicio de 2017 con una evolución positiva de sus principales magnitudes, reforzando las producciones criadas con máximo bienestar y salida a campo, según refleja el balance de actividad de la cooperativa que preside Manuel Gómez Franqueira. Refleja este documento que, a pesar de que los precios en el mercado nacional continúan bastante ajustados, el impulso de las gamas de valor, el incremento de las ventas en el exterior y las iniciativas de la cooperativa para mejorar la competitividad en todas sus áreas se han traducido en una subida de la facturación total del grupo. De este modo, las ventas de la cooperativa se elevaron un 8,6%, pasando de los 951 millones registrados en 2016 a los 1.033 millones del último ejercicio cerrado. Durante 2017, las principales producciones del grupo registraron importantes crecimientos, entre los que sobresale el incremento en avicultura, con un 9% en la producción de pollo, en particular el pollo de corral criado con salida a los campos gallegos, y un 5% en huevos camperos, procedentes de gallinas que también disfrutan de salida libre a los campos de Galicia. En porcino cabe destacar la evolución de la gama selecta de cerdo alimentado con castañas, que creció un 30%. El aumento de producciones fue acompañado de un impulso a las ventas en el exterior. De este modo, el volumen de exportaciones cárnicas del grupo se incrementó un 8% con respecto al año precedente, representando ya las ventas al exterior un 38% de la facturación cárnica. El crecimiento se produjo fundamentalmente en las áreas de porcino y avicultura, destacando mercados como los de países asiáticos, entre los que se encuentran los más relevantes para esta empresa. Y como siempre, Raúl González nos acerca Economía de Bolsillo. Hola, hoy en Economía de Bolsillo vamos a hablar, espero que hayan tenido ustedes unas buenas vacaciones en Semana Santa, pero puede ocurrir que si ha tenido usted alguna incidencia y ha viajado a algún país fuera de España, pueda tener usted algún tipo de problema o dificultad, sepa cómo debe reclamar en estas circunstancias. A nivel nacional todos conocemos las oficinas de consumidores, otras oficinas que nos defienden, pero muchas veces cuando pasamos la frontera no sabemos cómo podemos acudir o dónde debemos acudir en caso de que a lo largo de nuestras vacaciones hayamos tenido algún tipo de incidente o cuestión que consideremos que debemos reclamar. En este caso le contamos hoy que existe la red de Centros Europeos de Defensa del Consumidor. Es una red creada por la Unión Europea con presencia en todos los países del continente europeo, que lo que hace es precisamente defender en estos casos donde al salir del país nos quedamos un poco indefensos, con leyes diferentes, con culturas diferentes o con situaciones diferentes. Si usted ha sufrido algún tipo de problema fuera del territorio nacional en estas vacaciones, usted debe acudir o comunicarse con el centro que está en el caso español en Madrid y él se encargará de gestionar la reclamación en el país de destino en el que usted ha tenido esa incidencia. Sí que es muy importante que debe transmitir a ese centro toda la información de que disponga. El clásico ticket, factura o albarán del servicio o producto que usted considera que es erróneo o que debe reclamar, así como toda la información que usted le pueda comentar, es decir, tanto explicaciones como un texto explicativo, como fotos o cualquier otro elemento o vídeos que usted pueda encontrar que puedan argumentar en su reclamación. Este centro no funciona al uso como las oficinas que conocemos, sino que actúa como mediador. Es decir, él pone en contacto, pues imagínese, usted ha tenido un problema, por ejemplo en Polonia, lo que hace es el centro español ponerse en contacto con el centro polaco y este a su vez transmitir la reclamación a la empresa o entidad de servicios que le ha prestado ese servicio que usted considera defectuoso. Y a partir de ahí empieza un proceso de negociación y arbitraje para poder llegar a un acuerdo satisfactorio, por lo menos para usted. Es una herramienta muy útil en caso de que usted tenga este tipo de incidencias, quizá no muy conocida y por eso se lo hemos comentado en el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Amigos, hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía. A la vuelta de 7 días, una nueva edición del programa. Mientras tanto, sean felices, amigos.